Buenas tardes, amigos de Superactor Alpha y seguidores. Hoy por fin llega el viernes y el viernes trae un nuevo directo a Instagram. Hoy para hablar con Nieves Muñoz acerca de su nueva novela. Aquí está Las Damas de la Telaraña. Que a ver si buenas tardes a los que os vais uniendo. Ya se va empezando a unir la gente. Y ahora esperamos a que se una Nieves para hablar sobre Las Damas de la Telaraña. No, ya veo por aquí que Nieves ya se ha conectado. Vamos a ver. Hola, Buenas. hola Kiko, ¿qué tal? Pues aquí estamos dispuestos para hablar de esta maravilla, porque como tu anterior novela, tengo que decir que Las Damas de la Telaraña también ha sido una verdadera gozada. Me alegro mucho, me alegró mucho cuando te leí. Como vas poniendo de vez en cuando publicaciones bueno, pues que vas avanzando en la lectura y demás, ya lo estaba viendo, pero cuando lo acabaste, pues emocionada, claro, porque siempre tienes la expectativa de superar la primera, claro. Bueno, pues si quieres empezamos y ya que la gente se vaya uniendo cuando pueda. Ujú. Mm, es la segunda vez que te invito aquí a los directos de Instagram. La vez anterior fue para hablar precisamente de las batallas silenciadas, pero desde que publicaste las batallas silenciadas hasta que ha salido esta novela, mm, ¿cómo te ha ido a nivel literario? Perdón, ¿cómo me ha ido a nivel? A nivel Me he literario, perdido. desde que publicaste la anterior a la publicación de esta. ¿A qué te refieres? ¿Cómo si he tenido otros proyectos Sí, o cómo si me ha has ido? tenido algún otro proyectos que has dejado en el limbo o si también has aprovechado para leer o no. A ver, leer sí leo siempre, eso está claro. Un escritor que se precie tiene que ser, sobre todo, primero lector. Y eso no lo dejo. Hay temporadas que leo un poco menos cuando estoy embarcada en un proyecto a tope, pero leer leo siempre. Proyectos a medias no he dejado. He participado en un par de antologías de relatos solidarias y ya está. En cuanto salió Las Batallas me puse ya con la idea y con el proyecto de las damas, así que tampoco he parado. Bueno, pues entramos en materia y hablamos de las damas de la telaraña. Te quería preguntar que la idea principal, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió la idea principal de la novela? Pues tenía muchas ganas de seguir contando historias de la Primera Guerra Mundial, no, sé, no solo de la Primera Guerra Mundial, de esos inicios del siglo XX, porque cuando buscas documentación para una novela histórica, buscas muchísima documentación que luego al final solo plasmas en la novela una tercera parte, ¿no? Porque si no sería extensísima. Y se me habían quedado muchas historias en el tintero. Y luego está el personaje de Claudine, que cogió muchísima fuerza en las batallas silenciadas y me parecía que era un personaje genial para contar otra parte de esos primeros años del siglo XX, ¿no? La parte más barrio bajera, digamos, de París que me encanta. Y bueno, cuando estaba ya rematando el final de las batallas, antes de que saliera ya la edición definitiva, estaba ya con la idea en la cabeza. Y se lo comenté a mi editora que qué le parecía, si podía hacer algo, seguir un poco con la historia, o por lo menos con la época. Y que qué le parecía si dejaba un guiño en una de las últimas cartas de las batallas silenciadas, en una carta que le escribe Claudine a Irene Curie, sobre algo que podía pasar en una segunda novela. Y me dijo que bueno, que si estaba decidida a contar esa historia, que lo pusiera. Entonces cambié unas pequeñitas frases de esa carta que ya estaba escrita
para dar pie a esa segunda historia. Y bueno, tenía mi personaje de Claudine, que es maravillosa y estupenda, y necesitaba un contrapunto. Otro personaje, yo siempre digo, quiero definirlas a mis dos protagonistas, que son la misma cara de o sea, distintas caras de la misma moneda, ¿no? Si Claudine venía de los barrios más bajos de París, Nini tenía que ser de una familia pudiente, bien. Si Claudine iba a sobrevivir a ciertas batallas en París con las bandas callejeras, Nini la he mandado al otro punto del mapa, a África, que es completamente diferente. Entonces, bueno, quería ahondar un poco, quería dar una visión un poco más global sobre esa Europa de principios de siglo. Y por la gente que todavía, por las razones que sea, no han... Te pierdo la conexión, Kiko. ¿Puedes repetirme? Sí, te preguntaba que la gente que todavía no haya leído la novela, ¿con qué se van a encontrar? Pues se va a encontrar con una historia sobre todo de amistad y de lealtades. Con una historia muy potente de muchos personajes, no solo están mis dos protagonistas, que son las principales, hay muchos personajes. El 98% de los personajes son históricos, menos mis protagonistas principales, y se van a encontrar con un fresco de la época en el que se mezcla la historia, se mezcla aventuras, se mezcla espionaje, amor, desamor, venganza, traición, pero sobre todo el principal de la novela es la lealtad, y esa lealtad que te salva la vida. Bueno, antes has hablado un poquito de Claudine y Nini. Pues ahora quiero preguntarte por qué cosas de ella, con qué cosas de ella te quedarías o resaltarías. Pues de Claudine es su fuerza. Claudine es una superviviente nata. Da igual las veces que caiga y da igual, tiene un punto que al principio puede parecer un poco egoísta, al final lo da todo por los suyos, ¿no? Es todo corazón detrás de esa fachada de chica dura que tiene. Pero sobre todo me quedo con la fuerza. Nini, eh, Nini es más etérea, o sea, Nini es un personaje que juega toda la novela con la locura, ¿no? Eh, con estar cuerda y estar enajenada. Pero me quedaría sobre todo con el amor que le profesa durante toda la novela a Claudine. Y que todo lo que hace al final lo hace por ella. Y luego también, ¿qué nació antes? ¿La trama de la novela o los personajes? Nacieron primero los personajes, porque pues Claudine ya estaba allí y eso, y quería el contrapunto de Nini, ¿no? Que son como la noche y el día. Pero parte de la trama ya la tenía también en la cabeza, entonces fue un poco, surgió un poco a la vez, no toda, pero sí un poco del principio, y sí que quería, y eso lo sabía desde el principio, contar una parte del espionaje de la Bélgica ocupada de la Primera Guerra Mundial. Porque era una de las cosas que encontré por documentación y quería contar. Me faltaba en las batallas silenciadas, solo conté 3 meses de guerra y era todo muy bélico y muy focalizado a una batalla en concreto, pero me faltaba un poco la visión, pues eso, de un país ocupado, de cómo vivieron sus pobladores la ocupación alemana, de cómo se vivió la carencia de alimentos en París. O sea, es esa parte de la guerra que me quedaba un poco más alejada de las batallas, y eso sí que tenía claro que lo quería contar.
Mm. Bueno, y ya has mencionado, la novela transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Esto me lleva a preguntarte, según tu opinión, se pudo ahorrar esa guerra o inevitablemente fue algo que no se pudo evitar? Hombre, todas las guerras son evitables. Yo parto de esa base. Pero justo la Primera Guerra Mundial, creo que nadie sabía exactamente, o sea, nadie sabe exactamente el por qué se inició e implicó a tantos países. Mm, Porque fue una serie de decisiones encadenadas, algunas sin sentido, o que no, y que no tenían tampoco mucho sentido estratégicamente, ¿no? Ni en cuestión de diplomacia. A mí me parece el inicio de la Primera Guerra Mundial completamente absurdo. Según lees y empiezas a leer primero la declaración, tal, o sea, bueno, el asesinato que lo inició todo, pero luego todas las decisiones que se fueron tomando por parte de los diferentes países, te quedas un poco en shock, pues digo, esto no tiene mucho sentido. Entonces, no, esa precisamente me parece evitable, sí. mm. Luego, también te quería preguntar por el título de las damas de la telaraña. ¿Era el que tenías en mente desde un principio o estuviste barajando varios títulos? Pues donde tengo el archivo del borrador, luego lo cambié, ¿no? Pero durante mucho tiempo tuve el título de Los límites de la cordura, Ujú. por ese juego que tiene Nini ahí entre la cordura y la locura. Pero comentándolo con mi editora, y tiene razón, no parece que sea título de novela histórica. Entonces, Ujú. y eso también es importante. Entonces, bueno, pues estuve pensando y a mí me gusta hacer muchos guiños en mis novelas, tanto en el título como en la portada, como bueno, en la estructura, que ya la habrás visto, ¿no? Con esos interludios y esa Sí. forma de ópera que tiene, la estructura de ópera. Entonces quise que el título fuera un guiño más a la propia obra. Entonces tiene ahí tres sentidos diferentes. Eh, Las Damas de la Telaraña, por una parte, es un homenaje a esas redes de espionaje, que son las redes reales de espionaje, ¿no? No hay espías que trabajen, hay muy pocos que trabajen en solitario, ¿no? Entonces, Ujú. normalmente son redes que trabajan muy bien y que por eso fueron efectivas, porque son redes que no conocían más allá del siguiente enlace, ¿no? Y formaban una telaraña. Eso por una parte, y además es que estaban conformadas, sobre todo en Bélgica, por las mujeres, niños y ancianos, que fueron los que se quedaron mayoritariamente en la Bélgica ocupada, porque los hombres estaban luchando en el frente. Por otro lado, es un homenaje también a esa telaraña, esa red de amistades que todos necesitamos, ¿no? Porque es una novela de lealtad, ¿no? Entonces, esos amigos leales que te apoyan y te ayudan. Y la tercera razón es un homenaje a la propia novela, Ujú. porque realmente son historias, pequeñas historias de mucha gente que al final se van entrelazando, ¿no? Y forman esa telaraña de la novela. Ujú. Efectivamente, tanto personajes ficticios como personajes reales históricos se van turnando a lo largo de la novela. Ujú. Sí, y es muy curioso porque hay lectores que lo pillan enseguida. Me gusta mucho hablar luego con los lectores, ¿no? Y que van buscando, según se van encontrando con los personajes y tal, y me dicen, pues es que no conocía yo la historia pues ¿cómo no conocemos la historia del embajador español en Bruselas? ¿Y cómo no conozco yo Ujú. a esta médico que es psiquiatra? O sea, son historias que a mí me encanta rescatar. Me parece que es lo mejor de la documentación, encontrarte con esos personajes maravillosos que el tiempo ha olvidado
y me gusta meterlos en mis novelas. Entonces, hay una parte que es ficción, ¿no? Toda la vida de mis protagonistas, pero me encanta el juego de mezclar mi vida de ficción, la que yo invento, con esas vidas reales y esa documentación real de todos los personajes. Mm, pero de ahí consiste la novela, en mezclar realidad con ficción. Esto me lleva a preguntarte si es la ficción la que gana siempre a la realidad o la realidad consigue imponerse a la ficción. La realidad a la ficción siempre gana, vamos, de calle, además. ¿Vale? De que dices, no, no, ya no me va a sorprender nada. Y empiezas a bucear en la documentación y dices, bueno, o sea, esto es tremendo. Muchas veces me han dicho, que tú que me has leído lo sabes, mis historias son duras, son historias, no ahorro en detalles, hay historias brutales y lo describo así. Y hay lectores que me dicen, oh, es que son historias muy duras. Bueno, si empiezas a leer biografías de personajes reales de esa época, creo que me ganan, pero vamos, o sea, pero de calle. La realidad siempre supera la ficción. Y ahora, ¿en qué fase, bueno, en qué fase de la escritura te ha gustado más? ¿La fase de escritura propiamente dicha o la fase de documentación? Pues te voy a decir que una mezcla. La fase que más me gusta es cuando estoy escribiendo y encuentro un dato documental que me hace encajar todas las piezas de lo que estoy escribiendo. Y esa sensación es inigualable. También te quería preguntar, a raíz de la ficción y realidad que hemos hablado antes, pues para que una novela histórica sea una muy buena novela histórica, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad pues, debe de tener? Yo creo que eso es incuantificable y no tenemos que perder de vista que una novela histórica, ante todo, es una novela y una novela es ficción. ¿Vale? Entonces, sí que tiene que estar en un marco histórico reconocible, pero luego, a partir de ahí, yo creo que el autor no debe coartar su creatividad siempre que lo explique después. Yo puedo situar, porque me parece para la historia bien, al rey no sé cuantitos en un país en el que nunca ha pisado, por ejemplo. Y luego, en la nota histórica, digo, esto no es verdad. Esto no es verdad, no es así, no pasó, pero en mi novela sí, porque la novela es ficción. Que hay ciertos lectores o ciertos grupos que intentan encajonar un poco la novela histórica en que tenga que ser eso, o sea, bien documentada, que no se salga de ciertos límites. Y a mí me parece que eso es un error. Si tú lo dices después, lo avisas, lo justificas, y al final es creatividad y la novela tiene que ser eso, eminentemente ficción. Eh, si no, nos encorsetamos demasiado, a mi modo de ver. Y bueno, ya que tus dos novelas publicadas son pues, novelas históricas, ¿te verías escribiendo novelas de otros géneros literarios o solamente escribirás en novela histórica? Pues no puedo decir de este agua no beberé, porque yo he escrito novela histórica, pero relatos he escrito de todo tipo. He escrito relatos de ciencia ficción, de terror, eróticos, de fantasía, y me parece un ejercicio estupendo. Y yo soy lectora de todos los géneros, o sea, yo leo de todo. Y me considero una contadora de historias. Sí que es verdad que me he enamorado del relato histórico porque me lo paso muy bien y me encanta descubrir cosas que han pasado en realidad y siempre me sorprendo, ¿no? De lo que encuentro. Pero si un día necesito contar una historia de otro tipo de género, pues la contaré sin ningún problema. Luego también, ya para ir terminando, aunque,
¿tienes en mente algún nuevo proyecto literario para publicar a corto, medio o largo plazo? ¿O no tienes nada de momento? Sí, a ver, esto tiene que, o sea, el espectáculo tiene que continuar siempre. Y ya cuando estaba terminando las correcciones de las damas, tenía una historia en mente y estoy con ella, estoy con la tercera y estoy ahí metida de lleno. No, soy una persona que no puede parar. Ujú. O sea, mi mente necesita estar en activo continuamente, así que tengo que dar salida a todas las ideas y a todas las emociones, así que ahí estoy con la tercera. Pues, no, pues la leeremos y disfrutaremos otra vez de tu narrativa. Muchas gracias, eso espero, y que me lo contéis también. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, no sé si la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta, pero por mi parte esta es la última. ¿Qué recomendación literaria harías para la gente que está viendo el directo y por la gente que lo verá después? Recomendación literaria. Pues mira, lo último, he terminado la última novela que he estado leyendo hace 3 días, La buena esposa de Olaya García, Ajá. que me ha gustado mucho. O sea, además lo he leído súper rápido y me ha gustado mucho. Y ahora he empezado El tablero de la reina de Luis Zueco, que llevo Ujú. muy poquito porque la empecé ayer, entonces llevo como 40 páginas, algo así, pero el inicio pinta bien también. Bueno, pues ya, yo ya me quedan sin más preguntas que hacerte. Si hay alguna persona que está viendo el directo y le apetezca preguntar, pues animarle que se lance y si no, pues lo dejamos aquí. Pues nada, yo encantada de responder, aunque no sea aquí en el directo, me podéis preguntar por privado, que no tengo ningún problema en contestar cualquier duda. Y nada, y agradecida de volver a hablar contigo, Kiko, siempre es un placer. A ver si nos vemos otro año en Cartagena. A ver si, porque, para que me firmes las Claro, claro. damas, pues porque las batallas las tengo firmadas, falta que me firme pues las damas. Pues nada, para la siguiente vez que me inviten, ya. Igual cuando tenga el tercero ya y te firmo los dos que te quedan. Mira, suena bien, suena bien. Mira, hay un Pabli 7U, deja un comentario que dice que yo solo recomiendo leer a Nieves porque es puro amor y escribe que, bueno, que te cagas, dice. Nada, le agradezco a Pablo. Pablo se ha leído hace poquito también Las Damas y me escribió, o sea, me ha escrito una reseña fantástica, así que le agradezco que aparezca por aquí. Tengo, no soy de lectores o sea, no soy una escritora que me lean miles y miles de personas, ¿no? Pero sí que me emociona que la gente que me lee me es muy fiel y, y la gente que se ha leído las batallas se ha leído las damas inmediatamente y la gente que se ha leído las damas va por las batallas. Entonces es algo que agradezco infinito y que me encanta. Pues, pues ya está, pues lo dejamos aquí. Ha sido Ujú. un placer charlar contigo y nada, y que sigamos en contacto. Muy bien, Kiko. Pues nada, hasta la siguiente, cuando quieras. Hasta la Gracias a siguiente. todos por venir. Un saludo. Chao. Hasta luego. No, pues hasta aquí este directo de hoy. La semana que viene todavía, pues, no es seguro que haya directos, pero intentaré que por lo menos haya uno. Mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura. Nos vemos.